con resolución de estructuras isostáticas por método gráfico. Vamos a resolver la estructura de la figura en la que los apoyos son en el apoyo A un apoyo fijo o doble y en el B un apoyo móvil con la posición horizontal, lo que indica que permite el movimiento en la dirección horizontal, es decir, que la reacción que este tipo de apoyo va a ejercer es en la dirección vertical. Los pasos para la resolución consistían en adoptar una escala de longitud conveniente para representar la estructura a resolver. Entonces, a través del uso de la escala de longitud representamos la estructura. A continuación, adoptando la escala de fuerza, se construye el polígono de fuerzas del sistema. Dibujamos todas las fuerzas, una a continuación de otra, de manera que, una vez representadas estas, la resultante del sistema de estas cuatro fuerzas tiene su origen en el origen de la primera fuerza y el final en el final de la última fuerza. Tercer paso, vamos a construir el diagrama polar de este sistema de fuerza, eligiendo para ello un polo arbitrario que denominamos O y por el cual vamos a trazar rectas que pasen por este punto y el principio y fin de cada una de las fuerzas que tenemos representadas. Tenemos así el rayo 1 que corresponde al principio de la fuerza P1, el rayo 2 que corresponde al final de la fuerza P1. Ese rayo, el 2, es coincidente con el principio de la fuerza P2. Trazamos por el final de la fuerza P3 el tercer rayo, por el final de la fuerza P3 y por el final de la fuerza P4. Tenemos entonces los 5 rayos polares con los cuales vamos a determinar las magnitudes de las reacciones en los apoyos. El cuarto paso es la construcción del polígono funicular en la estructura. Entonces, la estructura a resolver era esta y el diagrama de fuerzas, el polígono de fuerzas y el polígono y el diagrama polar son representados acá en la figura. El rayo 1 debe pasar por el punto por donde pasa la reacción y hasta dónde llega el rayo 1, hasta la intersección con la recta de acción de la fuerza P1, que es el punto que está marcado. Por ese punto se traza ahora una paralela al rayo 2. ¿Hasta dónde? Y el rayo 2 llega hasta la fuerza P2, por lo tanto, su recta de acción de la fuerza P2 determina un punto de intersección con el rayo 2. A continuación, por ese punto, traza el rayo polar 3, hasta que intersecte la recta de acción de la fuerza P3. Por ese punto, una paralela al rayo 4, hasta que intersecte la recta de acción de la fuerza P4. Finalmente, por ese punto, va una paralela al último rayo, al número 5, ¿hasta dónde? Hasta que intersecte con la recta de acción del apoyo B, que habíamos dicho que la dirección era vertical. Entonces, tenemos el primer punto de la línea de cierre, la línea auxiliar que vamos a determinar, queda definido por el primer rayo, por donde va a pasar la reacción A, y el último punto, el otro punto de la línea de cierre, que corresponde al último rayo con la intersección de la reacción vertical. Entonces, hemos definido de esta manera la línea de cierre, que es una línea auxiliar del dibujo,
con la que vamos a determinar las magnitudes de las reacciones. Esa línea de cierre la traslado al polígono de fuerzas y ahora la reacción vertical estaba comprendida entre la línea de cierre y el rayo 5, vale decir que el rayo 5, que es el extremo, llega al extremo del resultante, por ahí debe estar la reacción B, que es una vertical. En esa dirección intersecta la línea de cierre en este punto, por lo tanto, la vertical en B es este segmento y la reacción A tiene que cerrar el polígono este que estamos dibujando. Esa es la reacción A. Luego, como siempre, en los métodos gráficos para determinar las magnitudes de las reacciones, aplicamos la longitud de la vertical en B por la escala de fuerza y obtenemos la magnitud de esa reacción. Y del mismo modo, la magnitud de la reacción A es la longitud de ese vector por la escala de fuerza, lo que nos dan los valores que están indicados. El ángulo de la dirección de la reacción A es el ángulo que corresponde con la horizontal. Bien, las reacciones, las fuerzas de acción y reacciones que solicitan la estructura son las que se están representando en la figura. Vamos a resolver otra estructura en la que la posición del apoyo móvil no es ni vertical ni horizontal y tiene una posición inclinada, un ángulo alfa respecto de la horizontal. Esto me indica a mí que la dirección de la reacción en B va a ser perpendicular al movimiento que ese apoyo permite. Si lo permite en esta dirección, por lo tanto, la dirección de la reacción en B es la perpendicular dibujada. Bueno, construimos el polígono de fuerza y diagrama polar del sistema de fuerzas, como siempre, adoptando la escala de fuerzas conveniente. Dibujamos todas las fuerzas, determinamos la resultante, escogemos un punto al azar, un punto que va a ser el polo del diagrama polar, y trazo los rayos. Rayo 1, rayo 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a construir el polígono funicular. La estructura representa la escala con la dirección de la reacción en B y empiezo. Una paralela al rayo 1 que pase por A hasta que me corte la recta de acción de la fuerza P1. Por ese punto, una paralela al rayo 2 hasta que me corte la reacción, la dirección de la fuerza P2. Por ese punto, una paralela al rayo 3 hasta que me corte la recta de acción de la fuerza P4. De la P3, perdón. Y por este punto, una paralela al rayo 4 hasta que me corte la recta de acción de P4. Finalmente, por ese punto, una paralela al rayo 5 hasta que me corte la recta de acción de la reacción en el apoyo móvil, que es este punto. Determino así los dos puntos de la línea de cierre y la línea de cierre en sí. Ahora, lo que procede es trasladar una paralela a esta línea de cierre por el polígono de fuerzas para determinar las magnitudes de la reacción. Esto lo vamos a hacer en el gráfico en la hoja siguiente. Bueno, nosotros tenemos que entre el rayo 5 y la línea de cierre, con la dirección de 20 grados, teníamos la reacción en B. Por lo tanto, donde se intersecta la dirección esta de la reacción en B con la línea de cierre, determina un punto
lo que me define la reacción en B con el ángulo de 20 grados. Finalmente, la RA tiene que cerrar este polígono y esa es la dirección y sentido de la reacción RA. Como siempre, en el método gráfico podemos determinar las magnitudes de las reacciones que son las que se muestran. Ahora, una aclaración. ¿Por qué dibujamos el triángulo a partir de cerrar, dibujamos las reacciones para cerrar este triángulo? Ustedes fíjense que, bueno, el ángulo de la dirección de RA se obtiene por medición directa. Ahora, si yo hago el polígono de fuerza de las reacciones, dibujo una a continuación de otra, la suma de esas dos reacciones a mí me daría un vector que lo llamo equilibrante, E. Es decir, que la suma vectorial de RB y RA me dan un vector que yo lo llamo E. Ese vector tiene la misma dirección que R, tiene la misma intensidad, o sea que tiene el mismo módulo, pero sentido contrario. Es decir, que acá se verifica que la equilibrante E más la resultante es igual a cero. Y eso a mí me está asegurando el equilibrio de la estructura y es la causa por la que yo dibujo en el polígono de fuerzas de trazado, tengo que cerrar el triángulo. Cuando yo les digo que para definir la dirección de las reacciones RA tiene que cerrar el triángulo. Bueno, esta es la causa, el motivo.